¿Cómo llegamos a entender las fuerzas y resistencias que sostienen nuestras estructuras? Desde los primeros puentes hasta los rascacielos modernos, el análisis de estructuras ha sido clave para el desarrollo humano. Su evolución histórica, desde el Renacimiento hasta la Revolución Científica, ha involucrado las contribuciones de grandes mentes que forjaron los fundamentos del análisis estructural. En el Renacimiento, una era de exploración y descubrimiento, Leonardo da Vinci se destacó como un genio multidisciplinario. Aunque conocido principalmente por su arte, también fue pionero de la mecánica estructural. Leonardo estudió el comportamiento de materiales y formuló principios como el momento de una fuerza, esencial para entender el equilibrio. Aunque sus estudios no se difundieron ampliamente en su tiempo, marcaron el inicio de un enfoque sistemático para analizar las estructuras. En sus notas sobre la fricción de los resortes, describió con increíble exactitud la ubicación del eje neutro, cómo se distribuyen las deformaciones en las fibras de una sección e incluso adelantó conceptos que más tarde se asociarían al principio de Poisson. Es asombroso descubrir que, más de un siglo antes de que estos principios fueran formalmente establecidos, Leonardo da Vinci ya había analizado el comportamiento de una barra sometida a flexión. Uno de los experimentos más notables de Leonardo fue el diseño de puentes y estructuras autoportantes, como su puente de arco segmental. Este diseño buscaba equilibrar las fuerzas de compresión, adelantándose a los conceptos que más tarde se formalizarían en la teoría estructural. Por sus ideas científicas opuestas a la ciencia escolástica, Galileo fue juzgado y condenado por herejía, siendo confinado en Arcetri en el año 1633, donde comenzó a escribir un tratado sobre la resistencia de los materiales, bajo el título Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, centrándose en la mecánica y los movimientos locales, que tuvo que publicar en el año de 1638 en Leiden, Países Bajos, por la prohibición que, después de su condena, le fue impuesta la publicación de sus tratados en los países católicos. Galileo supuso que la rotura se produciría respecto a la fibra inferior de la sección, es decir, el punto B, y que lo que la causaría sería una tensión uniforme sobre toda la sección. Para una sección rectangular, el momento resistente que sería capaz de aportar la sección valdría, siguiendo el razonamiento de Galileo, P por L sobre H medios, donde P es la fuerza aplicada en el punto C, mientras que L es igual a la longitud de la viga prismática. Por otro lado, H es igual a la altura de la sección transversal, y finalmente, R es igual a la fuerza resistente en el empotramiento. El diagrama de momento nos indica dónde se produce el momento máximo. Para el caso de la viga en voladizo, se da al inicio de la sección. Si analizamos la expresión desarrollada por Galileo, encontramos que lo que él definía como momento resistente era realmente una fuerza. Si aplicamos el concepto que hoy tenemos de resistencia de materiales, sabemos que el esfuerzo es igual a una fuerza distribuida en un área. Si tomamos la fuerza calculada por Galileo y la dividimos por el área de la sección, que sería B por H, obtenemos la siguiente expresión. Ahora, P por L es el momento que genera la fuerza. Si despejamos el momento, tendremos que es igual al esfuerzo por la base por la altura al cuadrado sobre 2. Su análisis, aunque pionero para su época, contenía dos simplificaciones principales que lo llevaron a conclusiones erróneas. En primer lugar, distribución uniforme de tensiones. Galileo supuso que la tensión, fuerza por unidad de área, se distribuía de manera uniforme a lo largo de toda la sección transversal de la viga. En realidad, las tensiones varían de manera no lineal, siendo mayores en las fibras más alejadas del eje neutro, una línea imaginaria dentro de la viga que no experimenta ni tracción ni compresión. La segunda, eje de rotación en la fibra inferior. Galileo asumió que la viga rotaba alrededor de un eje que coincidía con la fibra inferior, la más alejada del apoyo. Sin embargo, el eje de rotación real se encuentra en el interior de la sección, en una posición que depende de las características geométricas de la viga y de la carga aplicada. Estas simplificaciones llevaron a Galileo a sobreestimar significativamente la resistencia de las vigas en voladizo, pues si tomamos en cuenta la teoría actual, estrictamente en el régimen elástico, tenemos que a partir de las propiedades geométricas de la sección de la viga, como su inercia y su centroide, estimamos que el momento resistente máximo que podría soportar la viga se define como esfuerzo por la base por la altura al cuadrado sobre 6. Es decir, bajo el supuesto de Galileo, se sobreestimaba la capacidad 3 veces, lo que implicaba que los materiales trabajaban en el régimen plástico,
generando así condiciones altamente peligrosas. ¿Por qué no se detectó antes este error? En primer lugar, por las limitaciones de la época. En el siglo XVII, los conocimientos sobre la mecánica de materiales y la resistencia de los materiales eran aún muy limitados. Galileo trabajó con los instrumentos y las teorías disponibles en su tiempo, lo que inevitablemente influyó en sus resultados. Por otro lado, la falta de herramientas matemáticas. Los métodos matemáticos necesarios para analizar de manera precisa la distribución de tensiones en una viga no se desarrollaron hasta mucho más tarde. Aunque su solución para el problema de la viga en voladizo no fue completamente precisa, sentó las bases para futuras investigaciones, dejando en claro que las estructuras no solo debían resistir cargas, sino también deformarse sin fallar. Su enfoque inspiró a científicos posteriores, como Robert Hooke, a profundizar en las relaciones matemáticas entre fuerza y deformación. En el mismo siglo, Robert Hooke consolidó los conocimientos sobre elasticidad. Influido por el trabajo de Galileo, Hooke llevó un paso más allá del estudio de las deformaciones estructurales. Hooke vivió una época de gran efervescencia intelectual. Científicos como Galileo, Kepler y Newton estaban transformando nuestra comprensión del mundo natural. El estudio de los materiales y su comportamiento bajo diferentes condiciones era un tema de gran interés para los científicos de aquella época. Hooke, en particular, estaba fascinado por la elasticidad de los cuerpos. En aquella época, la comunidad científica estaba muy competitiva y los científicos a menudo buscaban proteger sus ideas hasta que estuvieran listos para publicarlas en su totalidad. Los anagramas permitían a Hooke registrar una idea o descubrimiento de manera que solo él pudiera descifrarlo más tarde, asegurando que podía reclamar la autoría del descubrimiento si alguien más llegaba a la misma conclusión. Un ejemplo famoso de esto es un anagrama sobre la ley de elasticidad, que Hooke describió con la frase ut tensio sic vis. Tal era la competencia en esta época que llevó a desarrollar la rivalidad entre Hooke y Newton, siendo tan intensa que, tras la muerte de Hooke en 1703, Newton, como presidente de la Royal Society, se aseguró de que no se conservara ningún retrato de Hooke. Esto ha llevado a la creencia de que Newton intentó minimizar el legado de Hooke en la historia de la ciencia. En 1678, Robert Hooke publicó su famosa ley de elasticidad, expresada como ut tensio sic vis, que describe la relación lineal entre la fuerza aplicada y la deformación de un material. Este principio matemático permitió modelar el comportamiento elástico de materiales, avanzando significativamente en el análisis estructural. Realizó gráficamente 3 experimentos, uno con un helicoide plano vertical, del que colgó un plato de carga, el segundo con un muelle espiral y el tercero con una simple barra metálica vertical. Al cargarlos de este modo registró los alargamientos sufridos y dedujo que siempre existía proporcionalidad total entre los alargamientos medidos y los pesos que se habían colocado en cada caso. Aunque Hooke no aplicó directamente su ley a problemas de ingeniería estructural, sus investigaciones complementaron y ampliaron las ideas de Galileo, creando una base teórica sólida para futuros estudios en resistencia y deformación. A lo largo de los siglos, el estudio de las resistencias de las vigas fue refinado por varios científicos e ingenieros que contribuyeron de manera significativa al desarrollo de la mecánica de materiales. Entre ellos destacan Edme Mariotte, Antoine Parent y Charles-Augustin de Coulomb. El monje Edme Mariotte tuvo el mérito de unir las ideas de dos genios, Galileo Galilei y Robert Hooke. Galileo había estudiado cómo los materiales se fracturaban bajo la carga, pero sin detallar la distribución de las tensiones. Hooke, con su famosa ley de elasticidad, describió la relación entre fuerza y deformación, pero no la aplicó a las estructuras complejas. Mariotte combinó ambos enfoques, avanzando en el entendimiento de cómo las vigas resisten cargas y distribuyen las fuerzas. Así, conectó la física de Galileo con las matemáticas de Hooke, sentando las bases de la mecánica de materiales y convirtiéndose en un pionero clave para la ingeniería moderna. Con la distribución de tensiones propuesta por Mariotte, el momento resistente del problema de la viga de Galileo simplemente difería en un factor de 2. Entre 1704 y 1713, Parent se interesó en el tema de la resistencia de los sólidos, publicando algunos textos sobre la flexión de las vigas, llegando a encontrar en los últimos años soluciones muy correctas respecto al comportamiento tensional de las secciones para el caso de la flexión pura. Él fue el primero que estableció en el texto Investigación de las matemáticas y la física la forma correcta de trabajar la sección, diciendo que
En una viga flectada, el sumatorio de las resistencias de las fibras comprimidas había de ser exactamente igual al sumatorio de las resistencias de las fibras traccionadas. Desgraciadamente, quizá por tratarse de un hombre impopular, formado académicamente en el mundo de las leyes y que se manifestó siempre muy crítico con los investigadores de su tiempo, o quizá por no estar dentro de los circuitos científicos de la época, lo cierto es que las propuestas de Paret no tuvieron ninguna repercusión, y el mundo científico de la época las ignoró hasta que 60 años más tarde Coulomb y Navier las reinventaron a finales del siglo XVIII. Coulomb fue el autor del texto fundamental para llegar a la madurez de la ciencia de la resistencia de los materiales. Al presentar en la Academia de Ciencias Francesa la Memoria, ensayo sobre una aplicación de las reglas de máximos y mínimos a algunos problemas de la estática relacionados con la arquitectura. Coulomb fue pionero en el estudio de la resistencia de materiales mediante ensayos de rotura en barras reales. Introdujo el concepto de fuerzas de cohesión, definida como la resistencia absoluta de una sección dividida por su superficie, lo que equivalía a la tensión normal en la rotura del material. Al analizar las vigas bajo flexión, aplicó las ecuaciones de equilibrio estático y descubrió la existencia de fuerzas de cohesiones verticales relacionadas con el esfuerzo cortante y la tensión vertical tangente a la sección. Además sugirió que las tensiones verticales y horizontales debían analizarse conjuntamente, dando lugar a tensiones combinadas, que podían causar roturas en planos no alineados con los ejes principales. Un ejemplo clave fue su conclusión sobre la rotura a 45 grados en prismas comprimidos axialmente, marcando un avance fundamental en la mecánica de materiales. Desde los bocetos visionarios de Da Vinci hasta las leyes de la elasticidad de Hooke y los avances matemáticos de Coulomb, cada uno de estos científicos aportó piezas claves para entender cómo las fuerzas actúan sobre los materiales y cómo las estructuras resisten cargas. Aunque algunos como Galileo y Paret cometieron errores o fueron ignorados en su época, sus ideas sentaron las bases para la mecánica de materiales moderna. Hoy, gracias a su legado, podemos diseñar puentes, rascacielos y otras obras que desafían los límites de la ingeniería, demostrando que la ciencia y la innovación son pilares fundamentales del progreso humano. Recuerda que este es solo el inicio de una serie de videos que se centrarán en el análisis estructural. Suscríbete para estar atento a los siguientes videos de esta gran historia.